Mira, perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto acompañarnos en esta tarde. Vamos a continuar platicando sobre uno de los recursos o medios de impugnación que realmente han conformado, le han dado consistencia al derecho electoral mexicano, que es el recurso de apelación. Desde aquí un afectuoso saludo a todos los integrantes de la Escuela Judicial Electoral, particularmente su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba. Igualmente un saludo muy afectuoso al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien siempre le pone un especial cariño y atención a estos temas de alta especialidad para todos ustedes. Por supuesto que el recurso de apelación, decíamos la clase anterior, nuestra plática anterior, está vinculado con el desarrollo del propio derecho electoral mexicano. Y a veces no le hemos dado tanta relevancia como lo merece. El asunto es que a veces nos hemos enfocado más bien al tema de los resultados electorales y al juicio de inconformidad, que es propiamente el medio de impugnación que se plantea de una manera recurrente para cuestionar los resultados de las elecciones, así como la declaración de validez de la elección y, por supuesto, las entregas de las constancias de los candidatos electos. Pero justamente el recurso de apelación nace, digamos, con esta intención de darle la legalidad y constitucionalidad que se requieren todos los actos de las autoridades electorales. Y comentábamos justamente en la clase anterior que había que tener muy en cuenta justamente este desarrollo tanto del derecho electoral como de nuestros procesos electorales a partir de las necesidades propias como de la época, ¿no? De la época histórica en la que se estaba conformando no solamente el sistema electoral, sino tenía como base el nacimiento de un sistema de partidos políticos y pues finalmente quien tenía a su cargo los, digamos, los registros y controles de los datos de la población, pues era la Secretaría de Gobernación, ¿no? Finalmente las autoridades eran aquellas que pues, tenían a su cargo la posibilidad y la fuerza, el presupuesto, digamos, la posibilidad de expandir sus brazos hacia todos los rincones del país para que se pudieran instalar las casillas electorales bajo un padrón electoral que se estaba también conformando a partir, digamos, de este ejercicio de poderes entre el poder eclesiástico que llevaba todos los controles de estos registros y el poder civil. Así que bueno, pues no era raro ver cómo se mantenían registros de bautizo, registros de nacimiento, de defunciones, etcétera, y por otro lado se empezaban a contener o a plantear la base de datos de lo que vendría a ser el nacimiento de las personas, su registro, su matrimonio, así como los decesos y en su caso las actividades preponderantes a las que se dedicaban, como también el pago de impuestos y sobre todo pues la transmisión de las propiedades. De esta forma, bueno, pues era lógico entender que la base de datos pues la tenía de los ciudadanos que tenían la posibilidad de emitir el sufragio, pues las tenía digamos, el gobierno, ¿no? Así que, bueno, pues empezamos a ver cómo los partidos de oposición, así como la sociedad civil organizada, pues empezaron a demandar cierto tipo de características o de elementos que deberían de contener los procesos electorales, justamente para generar las condiciones mínimas de equidad en una competencia adecuada bajo estándares pues mínimos, pero que se pudieran considerar como democráticos para darle la posibilidad a que los partidos políticos de oposición realmente tuvieran esta chance de alcanzar la alternancia del poder y sobre todo que pudieran tener estas condiciones reales, equitativas de competencia frente a otros partidos políticos o el partido hegemónico. Así que bueno, pues lo que fuimos construyendo entonces fue esta transformación de lo que era que las autoridades tuvieran en sus manos o en su control los procesos de organización de las elecciones
para pasar a un organismo profesional, un organismo autónomo independiente, como hoy lo conocemos como el Instituto Nacional Electoral. Así que bueno, pues digamos, este procedimiento de transformación fue necesario que se ajustara a todos los actos de las autoridades electorales se ajustaran a estos principios de legalidad y de constitucionalidad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque además me parece que la visión que se tenía sobre la construcción y aplicación del derecho, pues nos hablaba de un formalismo jurídico muy duro, ¿no? Pétreo prácticamente, que no daba posibilidad justamente a hacer una extensión de la interpretación de los principios y valores democráticos en términos de las reglas jurídicas. Tal fue el caso que, bueno, pues desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se emitió una línea jurisprudencial dura, ¿no? Y además muy consistente en determinar quiénes podían llevar a cabo un control de constitucionalidad, no solamente de las leyes, sino también de los actos. Y en ese caso en particular de los actos electorales, pues si bien señalaba que el Tribunal Electoral era la autoridad competente para ello, no tenía posibilidades reales, a partir de esa jurisprudencia, de determinar que una ley que era aplicada y que se emitía un acto concreto, pues podía tener vicios de constitucionalidad, ¿no? Así que bueno, veamos cómo desde esta forma de ver el derecho, pues digamos, fuimos tratando de adecuar nuestros procedimientos electorales y por tanto la actuación de las autoridades electorales pues también fue, digamos, fue paulatina, fue creciendo poco a poco en este sentido, porque se estimaba que las autoridades solamente pues tenían, digamos, una función de aplicar la ley en estricto sentido y no necesariamente de ir más allá, ¿no? De entender esta aplicación en términos de valores y principios. Así que se decía que las autoridades pues, solamente eran de mera legalidad y por lo tanto debían de cumplir con los mandatos que derivaban de la actividad propia del Poder Legislativo. Eso fue muy importante entonces estimar que las aplicaciones de las normas jurídicas pues tenían que estar definitivamente sujetas o revisables, porque pues además debemos de entender que las normas jurídicas no pueden abarcar todos los casos y cada vez un proceso electoral se fue haciendo cada vez más complejo, mucho más competitivo y por lo tanto requería de disposiciones menores como lineamientos, por ejemplo, lineamientos de fiscalización, lineamiento de elecciones, pues que era necesario para que los distintos actores políticos pudieran llevar a cabo realmente las actividades enmarcadas dentro del proceso electoral. Así que bueno, pues si ya nos instalamos un poco en lo que dice nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para entender que la organización de las elecciones es una función del Estado que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de organismos públicos locales, los institutos electorales locales, con lo cual en el ejercicio de esta función, pues tendrían que vislumbrarse principios, ¿no? Que evidentemente tendrían que enmarcar las actividades, como cual, pues los principios que ustedes conocen perfectamente, como el de certeza, el de legalidad, el de independencia, imparcialidad, el de máxima publicidad, que esto, digamos, se fue incorporando a lo largo de los años, y el de objetividad. Así que bueno, pues este instituto o esta autoridad que organiza los procesos electorales fue necesario dotarla de personalidad jurídica, de patrimonios propios, considerarlo como la autoridad en la materia y finalmente como un órgano autónomo e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional de su desempeño. Y esto como pues a partir justamente de la creación de órganos técnicos, ¿no? En los cuales se llevó a cabo de las actividades electorales, pues ya requerían una mayor profesionalización, como por ejemplo hablar de la distritación electoral. Como ustedes saben, pues se utilizan una serie de factores y de fórmulas matemáticas para poder generar estos equilibrios, no solamente en cuanto a la extensión territorial, sino en la extensión poblacional, así como otros elementos que dan cierta relevancia justamente a los distritos y poder determinar cuál es el peso específico en términos de equilibrios que tiene cada distrito electoral, por ejemplo,
o las 5 circunscripciones electorales en las que se divide el país para el efecto de hacer la asignación de representación proporcional. Bueno, pues esto, por ejemplo, pues requiere evidentemente todo un desarrollo técnico, profesional, y es importante que digamos, estas actividades sean desarrolladas justamente por profesionales como tal. ¿Qué otros, por ejemplo, digamos, entes u órganos internos se encuentran dentro de las autoridades electorales que requieren justamente una gran capacitación y experiencia para su desarrollo? Bueno, pues sabemos que se cuentan con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Sabemos también que el Consejo General es su órgano superior de dirección y que además tiene a su cargo el Instituto Nacional Electoral la administración de los tiempos oficiales en radio y televisión, que corresponde justamente a los partidos políticos para poder publicitar sus distintas plataformas electorales, ¿no? Sus programas de acción y su posicionamiento ante la comunidad. Bueno, pues junto a pues también tenemos un órgano de control, de vigilancia, de fiscalización, y que, bueno, pues evidentemente requiere de conocimientos tecnológicos importantes, porque, bueno, ustedes probablemente también sepan que el reporte que se da de los partidos políticos, digamos, en una época de campañas electorales, al propio INE, es a través de un sistema, ¿no? De un sistema en el cual se digitaliza la información y se va alimentando prácticamente todos los días o máximo cada 3 días para que el instituto pueda llevar a cabo una revisión, una vigilancia, pues prácticamente en tiempo real de cómo se están llevando a cabo las distintas actividades de campaña de partidos políticos y poder controlar y fiscalizar tanto los recursos que ingresan a las campañas como la aplicación de los mismos y el destino final de los recursos. Pues evidentemente que todas estas actividades requieren de un mayor profesionalismo, de cuerpos técnicos que puedan desarrollar todas y cada una de estas actividades. Decir esto así tan rápido, que además de que me he quedado sin aire, bueno, pues requirió de muchos años, ¿no? Requirió del día a día y sobre todo de este diálogo jurisprudencial, por llamarlo así, entre autoridad que organiza las elecciones y la autoridad que resuelve los conflictos que de ellos van emanando, ¿no? Así que, bueno, pues, digamos, con las últimas reformas electorales, vimos cómo al Instituto Nacional Electoral se le sumaron una gran cantidad de nuevas atribuciones que no tenía y que cada vez hacen más compleja su participación dentro de los propios procesos, como cual, pues, es como esta interacción que existe con los procesos, no solamente los federales, sino también en los procesos locales. Tan es así que, bueno, varias de las diversas actividades que tienen que llevar a cabo los OPLES, pues son desarrolladas de origen por el Instituto Nacional Electoral, como tiene que ver con el padrón electoral, las listas nominales, la aprobación del material y finalmente, pues los temas de capacitación. Pero adicionalmente, el instituto todavía puede atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de estos OPLES cuando la trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación importante, ¿no? Vimos que efectivamente el INE es el encargado de administrar, el único órgano o única autoridad encargada de administrar los tiempos que corresponde al Estado para radio y televisión y que se destina a los propios fines de la difusión de la actividad del INE como hacia los partidos políticos nacionales. De todas estas actividades, que vemos que es un cúmulo muy importante, podríamos también ir precisando algunas de ellas. Y esto, pues, es importante porque este recurso de apelación, y tal vez aquí valga la pena hacer un comentario respecto del recurso de revisión, ¿no? En el que, digamos, se puede o tiene también como este mismo propósito, ¿no? De que los actos electorales, todos, cualquiera, se ajusten a los principios de legalidad y de constitucionalidad. Pero cuando son emitidos por
digamos, por distintas delegaciones hoy en día, o antes como se llamaban, como órganos desconcentrados, pues da la posibilidad de que la instancia superior dentro de la propia institución pudiera revisar y remendar o corregir el error en el que se había incurrido. Sin embargo, bueno, también es cierto que hay que señalar que la función que ejerce el Consejo General del INE es piramidal, ¿no? Que hay que entenderlo también de esta manera, que los acuerdos que emite el Consejo General impregnan, ¿no? Digamos, la actividad de tanto los consejos estatales como los consejos distritales. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que prácticamente hay una centralización de las facultades, de las atribuciones electorales, y muchos de los consejos estatales y distritales operan solamente con una especie de adaptación a lo que ellos están viendo conforme a sus atribuciones, pero digamos ya tienen este soporte de los acuerdos del Consejo General. Así que tampoco crean que tienen mucho margen de discrecionalidad para poder estar operando consejos estatales y los consejos distritales, ¿no? Bueno, pues veamos entonces rápidamente estas facultades o atribuciones que se tienen y que podría implementarse el recurso de revisión si es que da la posibilidad de que conozca el superior jerárquico, y si no, cuando ya llegamos al Consejo General, a los actos del Consejo General o a sus acuerdos, o algunos que tienen una naturaleza diversa de lo que está enmarcado en la ley, pues da la posibilidad que sea ahora un órgano no administrativo, sino un órgano jurisdiccional el que resuelva estos recursos de apelación, ¿no? Entonces, si más o menos pudiéramos establecer esta distribución, cuando los actos son emitidos por las delegaciones del Instituto Nacional Electoral y da la posibilidad de que el superior jerárquico lo conozca, ¿no? Pues entonces va a funcionar o entra en funcionamiento el recurso de revisión ante la propia instancia administrativa. Si hablamos ya de que llegó o de que ya se resolvió uno de estos recursos de revisión, o hablamos que los actos que se están impugnando son aquellos propios del Consejo General o a otros que tienen cierta particularidad, entonces corresponderá al recurso de apelación entrar, ¿no? Entrar en escena, y el recurso lo va a resolver ya no un órgano administrativo, sino un órgano jurisdiccional como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o ya sea en sala superior o en sus salas regionales, 5 salas regionales. No digo la sexta, que es la sala especializada, porque ella no tiene facultades para conocer del recurso de apelación. Bueno, ¿qué otras actividades en términos generales realiza el INE dentro de los procesos electorales federales y locales que daría lugar a una revisión de la legalidad o constitucionalidad de sus actos? Y si me permiten, pues voy a hacer nada más un señalamiento así, a grosso modo, de cuáles son las actividades que le corresponden al INE tratándose de los dos procesos, tanto el federal como los locales. Y empezamos con la capacitación electoral. Esta capacitación electoral pues implica justamente dotar de herramientas y de conocimientos a aquellos funcionarios de casilla que van a recibir el voto. Pero no solamente eso, sino también a las personas que van a interactuar, como son este grupo que se les denomina capacitadores electorales o los CAEs, precisamente para operar la logística necesaria para que se puedan entregar tanto los materiales electorales que se van a utilizar durante la jornada electoral, se tendrán que llevar hasta la casa del presidente de la mesa directiva de casilla, como para el proceso de recolección de estos paquetes. ¿Y por qué en este proceso intervienen los CAEs? Bueno, porque auxilian justamente cuando hay una falta de conocimiento, de entendimiento de cómo debe de llevarse a cabo este procedimiento de la entrega del paquete electoral, una vez que ya concluyó las distintas actividades en la casilla, como es el escrutinio y cómputo de los votos
se cierran los paquetes electorales, los sobres que contienen las boletas electorales, y se remiten hacia un lugar de resguardo. Bueno, desde el momento en que se cierra esa casilla hasta el momento en que llegan a este lugar de resguardo, el propio tribunal ha señalado que debe de existir una certeza en los distintos tramos que componen la cadena, digamos, de operación. En esta logística, desde quién recoge, cómo lo recoge, cuándo lo recoge, en qué transporte se debe de llevar. Y después, seguramente, como hemos dicho que se ha hecho más complejo los procesos electorales, pues ahora hay casillas que reciben tanto los votos de las elecciones federales como de las elecciones locales. Y anteriormente, bueno, pues había una duplicidad de casillas. Bueno, había más casillas, unas las federales y otras locales, y había más funcionarios de casilla, y unos funcionarios tenían que hacerse cargo de los paquetes de elecciones federales y otros de los paquetes de elecciones locales y dispersarse hacia los distintos órganos de autoridad para poder llevar a cabo y de poder resguardar esos paquetes electorales hasta el día del cómputo de elección, ¿no? Que podría haber sido el siguiente miércoles, después de ese domingo de elecciones, o hasta el siguiente domingo, en tratándose de cómputos generales como el de gobernador, por ejemplo. Bueno, pues esta logística que debe implementarse, ahora que se trata de una casilla única, pues evidentemente el presidente de la misma, su secretario, no va a poder andar haciendo como la visita de las 2, 3 casas, ¿no? Para ver a dónde llevan los paquetes electorales, porque además hay paquetes que se refieren a la elección municipal, otros que se refieren a la elección de diputados, otros que se refieren a la elección de gobernador, otros a las elecciones de diputados federales, senadores federales y de presidente de la República, ¿no? Eso también estoy obviando ahí, el gobernador del estado. Bueno, pues dependiendo de cada elección, habrá autoridades competentes para poder resguardar de esos paquetes. Pues en esta logística que se antoja también compleja, a lo mejor sencilla de decir, pero compleja ya de ejecutarse, requiere un elemento muy importante que se llama la cadena de custodia. La cadena de custodia implica que cada tramo, digamos, debe haber un responsable por las actividades que están desarrollándose. Y ese responsable tiene a su cargo custodiar el paquete electoral a efecto de que no sufra violaciones y se altere la voluntad de los electores, ¿no? Porque podrían cambiar las boletas, podrían sustituir unas por otras, podrían romperlas, podrían tacharlas y de un voto válido ir construyendo votos nulos, por ejemplo. De esta manera, bueno, pues la cadena de custodia, digamos, operará hasta que el paquete electoral sea entregado a la autoridad electoral y derivado de los tiempos que se señalan, ya vimos 3 a 7 días, pueda llevar a cabo de manera adecuada el cómputo parcial o el cómputo general de la elección de que se trate. Si esta cadena de custodia no está vigilada de manera adecuada, podría poner en grave riesgo la certeza de la votación, que es lo que finalmente estamos buscando custodiar, ¿no? Bueno, si bien es cierto que toda esta capacitación electoral se produce desde el Instituto Nacional Electoral, veamos, por ejemplo, al INE, si eres tan gentil de abrir tu micrófono, veamos que ahí estas actividades están relacionadas con 2 partes de la elección, del proceso electoral. Una está vinculada con los acuerdos de la logística y otro ya es en estricto sentido con lo que pasó en la jornada electoral, ¿no? Como tal. Bueno, imaginemos entonces que hay un acuerdo del Consejo General del INE que determina que es emitido, el día de la jornada electoral, previo a la jornada electoral, y determina la manera como debe de realizarse el cómputo de votos, porque puede ser que se haya alterado a lo mejor una coalición o porque haya renunciado un candidato, ¿no? Como tal, y entonces requiere algún ajuste. Entonces se toma un acuerdo previo a la jornada electoral, o sea, el mismo día de las elecciones, previo al arranque de la jornada, o es más, durante el inicio de las primeras horas,
y que tiene que ver con la manera de cómo deben de llevar a cabo las autoridades de casilla el cómputo de los votos, ¿no? Bueno, si existiera una duda ahí, por ejemplo, sobre la legalidad o constitucionalidad de este acuerdo, ¿cuál crees que sería el medio de impugnación adecuado? Porque evidentemente esto puede trascender a los resultados, ¿no? A una mal escrutinio o mal cómputo de los votos por no haberse seguido el lineamiento último, ¿no? Como tal. Entonces hablamos de la posibilidad de impugnar tanto los resultados electorales como la base sobre la cual se emitieron esos resultados electorales. En tu concepto, ¿cuál debería de ser aquí el medio de impugnación que debería de operar? ¿El juicio de inconformidad para impugnar los resultados electorales o el recurso de apelación? ¿El juicio de inconformidad? Porque, cuéntame, tienes parte de razón, pero hay que todavía desmenuzar un poquito más el tema. No, por el tema del acuerdo que fue emitido previo. Ese acuerdo lo tuvieron que, bueno, sí lo pueden emitir antes de del día de la jornada electoral, y lo tuvieron que haber hecho saber a la gente que estaba en la mesa directiva de casilla. Si no tuvieron conocimiento o algo, ¿se podría impugnar? Sí, lo que es cierto es que tanto se pueden impugnar los resultados electorales como la base con la cual se emitieron esos resultados, ¿no? Que es este último acuerdo. Lo que necesitamos desentrañar entonces es, o determinar, es que el recurso de apelación, primero, no opera para los temas de resultados electorales. Eso es, tenemos un juicio específico que es el juicio de inconformidad, ¿no? Entonces tendrá que promoverse el juicio de inconformidad para impugnar los resultados electorales. Pero cuando tenemos como base la dificultad de determinar si es el recurso de apelación, que evidentemente opera para todo aquello que no es resultados electorales, ¿no? Entonces tenemos que definir, digamos, estudiar con mayor profundidad la naturaleza del acuerdo que se está, digamos, que está en cuestionamiento, ¿no? Y en este caso, una primera interpretación nos llevaría justamente a lo que tú señalas, Salim, que pues, lo lógico es que si es de resultados electorales, pues se tengan que impugnar ellos a través de el juicio de inconformidad, porque en principio no operaría el recurso de apelación, ¿no? Bueno, porque además esa es una de las reglas que vamos a ver un poquito más adelante, cuando sí se puede y cuando se puede presentar o interponer el recurso. Sin embargo, lo cierto es que todos los actos que están desarrollándose de la jornada electoral no le corresponde ya al recurso de apelación. De hecho, la propia ley, fíjate, señala que 5 días antes, digamos, de la jornada electoral, los recursos de apelación prácticamente ya no podrán interponerse. De hecho, solamente aquellos que tengan, digamos, que no están relacionados con el proceso electoral y con sus resultados. Como por ejemplo, podría ser una multa que se haya impuesto a alguna persona, pues esa podría llevarse a cabo, no interponerse este recurso de apelación, por ejemplo, o una sanción que se le imponga a un partido político que no necesariamente está vinculada con el proceso y con sus resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta regla que nos dice que 5 días antes ya no pueden interponerse los recursos de apelación, pues rompería un poco en esta idea. Así que hay veces, decía yo, que la complejidad del proceso electoral no necesariamente te lleva a aplicar, digamos, en automático las reglas. Y en este caso, así habría que hacer un análisis de la naturaleza de este acuerdo que se refiere a qué punto, a la etapa previa de la elección o a la etapa, digamos, de la jornada electoral. La etapa de la jornada, ¿no? Digamos, porque, Ajá, ¿sí te porque escucho? al final es el tema del momento en el que van a hacer el conteo de los votos, cómo se van a llenar las actas, forma parte ya de la etapa de la jornada electoral. Es decir, la consecuencia, digamos, de ese acuerdo impacta hasta allá. Será en la etapa de la jornada electoral, Pero en el momento del cierre, pero la pero emisión es previa. Es correcto.
Eso es lo importante, ¿no? Muchas gracias, y con eso acabas de resolver horas de discusión de muchos magistrados. ¿Por qué? Pues porque hay que determinar, conforme a la naturaleza de cada acuerdo, a qué etapa le debió haber correspondido, con independencia a la que realmente se haya verificado, no se haya realizado. Como en este caso decíamos, este acuerdo se emite el propio día de las elecciones, es más, prácticamente durante las primeras horas de la jornada electoral, y no necesariamente implica que deba prosperar el juicio de inconformidad, porque lo que se está atacando por vía de consecuencia, ¿no? Finalmente, lo que se está atacando es el acuerdo, que hay una incorrección del mismo y que por lo tanto los cómputos como se llevaron a cabo no son de esa manera, ¿no? No deberían de haber sido de esa manera, sino de una manera distinta, por ejemplo. Bueno, pues esta manera de ver o de analizar los actos electorales, entonces también nos va dando otra idea más amplia de los casos en los que procede el recurso de apelación. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues implica que no podemos, cuando leemos las reglas que establecen los requisitos, condiciones o la modulación para la interposición de este recurso o de otros medios de impugnación, no hay que entenderlas a rajatabla, ¿no? Sino que hay que darnos este espacio de reflexión para poder entender realmente a qué corresponde, a qué recurso corresponde. Y ya sé que Andrea me va a decir, oiga, ¿y por qué no ponen un solo recurso? ¿Para qué le complicamos la vida a los ciudadanos, no? ¿O cómo ves, Andrea? ¿Bastaría un solo recurso? ¿O si es muy necesario hablar de distintos medios de impugnación? Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, bueno, yo creo que sería conveniente a lo mejor también en un solo recurso, pues hacer todo, porque en realidad, como usted hablaba ahorita del recurso de apelación que 5 días antes no es, bueno, mi duda es también si se puede promover, pero creo que queda como suspendido hasta que venga un juicio de inconformidad, ¿no? Y pues yo creo que ahí pues ya sale sobrando el que se interponga el medio de impugnación. Y es que en realidad un poco lo que nos deja entrever Andrea, su compañera Andrea, es que el acceso a la justicia tiene que ser generarle las mayores facilidades al ciudadano, ¿no? Y no por una denominación de un recurso en específico, pues deba de cancelarse la oportunidad de que sea escuchado a través de un tribunal. Y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación siempre ha tenido muy claro ese tema, ¿no? Que más allá de las denominaciones, de los recursos y de los requisitos, que dentro de esa visión que platicábamos, ¿no? Del formalismo jurídico, de que la regla es la regla, la ley es dura, pero es la ley, así que hay que aplicarla, pues hay que entender que lo que está de fondo es el acceso a la justicia. Y como acceso como tal, pues tiene que facilitar tanto los mecanismos como digamos, como flexibilizar sus estudios para que realmente pueda entrar en conocimiento la materia de impugnación y que no sea rechazado por no haber interpuesto el recurso correspondiente, ¿no? Esto, evidentemente, en un principio del Poder Judicial del Tribunal Electoral, pues a veces así operaba, ¿no? Porque teníamos esta visión un poco formalista, pero la verdad es que duró poco, ya que incluso hubo una jurisprudencia muy interesante que aperturó, digamos, como el conocimiento, en cuanto se señaló que bastaba con que se dijera cuál era la pretensión que buscaba el impugnante, o sea, cuál era la finalidad que perseguía con esa impugnación, para que la chamba le correspondiera al tribunal y el tribunal determinara si tenía que reconducir, ¿no? Que es como se denomina el cambio de la vía, el cambio de recurso. Pues eso ya le correspondía al propio tribunal porque entendía justamente cuál era la esencia de la impugnación y que incluso tampoco era necesario que estuviera una serie de agravios, ¿no? De señalamientos muy claros y precisos, como en otras épocas se exigía, pero a partir de esa jurisprudencia se dijo, a ver, basta con que haya una claridad, ¿no? Con que realmente entendamos qué es lo que busca
y que, bueno, pues exponga sus hechos, cuáles son sus pruebas, y aquí pues prácticamente le reestructuramos, no le creamos la demanda, ojo, le reestructuramos esta deficiencia en la argumentación y tratamos de llevar el punto para entender que realmente lo que quería decir, de que quería hacer y lo que estaba buscando, pues era que se anulara, como dice Aline, ¿no? Pues que se anularan esos resultados, que se cambiaran, y por eso promovió el juicio de inconformidad, aunque esos resultados son consecuencia, digamos, de un acuerdo, de la aplicación de un acuerdo. Por lo tanto, lo que el tribunal debería de entender que lo que realmente impugnaba era el acuerdo a través de un recurso de apelación. Y que si bien, como dice Andrea, si se interpone dentro del periodo de la jornada electoral o posterior a la jornada electoral, pues prácticamente choca con las reglas de operación del recurso. Pero para el tribunal lo importante es liberar, quitar esos formalismos jurídicos para atender el fondo del asunto, ¿no? Entonces, bueno, veamos que muchos de los temas en los que se traducen a las atribuciones del Instituto Nacional Electoral tienen como base justamente este tipo de acuerdos que tienen que ser emitidos en algún momento, ¿no? Y no porque digan, no, es que ya no es el momento adecuado, ya no los voy a emitir. Pues no, siempre en vísperas de que se dé el mejor resultado de las elecciones, ¿no? Bueno, pues hablábamos de la capacitación electoral. También hicimos un poco de mención que el Instituto Nacional Electoral tiene dentro de estas atribuciones federales y locales la geografía electoral. Esto es el diseño y determinación de los distritos electorales, la división territorial en secciones electorales, la construcción, la recopilación de datos, la entrega de credenciales de elector para tener un padrón electoral que esté actualizado y, por supuesto, con la entrega de las credenciales, pues ya podría tener la lista de electores. Adelante, por favor, que vi que alguien por aquí levantó la mano. No, una disculpa, perdón. Adelante, Diana, ¿no? ¿No? Bueno, entonces tenemos el padrón, la lista de electores, la ubicación de las casillas, la designación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, las reglas, lineamientos, los criterios, los formatos en materia de resultados preliminares, que es el famoso sistema PREP, el programa de resultados preliminares, las encuestas, sondeos de opinión. O sea, ¿cómo se van a regular? Pues se tienen que emitir esas reglas más allá de lo que la ley establezca. ¿Cómo se llevará a cabo la observación electoral? Los conteos rápidos. Jesús Andrés, ¿cuál sería esta diferencia entre un conteo rápido y el sistema de resultados preliminares? Bueno, el sistema de resultados preliminares, sí, es como llamémosle de forma coloquial, como un previo a una tendencia en base a una selección de un número determinado de casillas en donde se toma ese conteo. Generalmente, bueno, lo puedo decir porque he elaborado en algunos procesos electorales como supervisor electoral, como capacitador. Ese mismo día, las juntas distritales pasan, ¿no? Las casillas donde van a hacer el conteo rápido. Pero sí, el conteo rápido es efectivamente una selección de casillas en donde se va a determinar en base a la lectura de la acta de escrutinio y cómputo, ¿sí? Y se emite una comunicación mediante un sistema. Es una tendencia. Perdón, no sé, creo que ya me enredé. No, está bien, es una tendencia, ¿no? Sí, es una tendencia, más no es un resultado final, sí, porque es una muestra nada más de determinado número de casillas y en la cual puede generar una posible tendencia, que no puede ser, que no necesariamente es el resultado final. ¿Lo entiendo así? Es correcto, porque estos resultados o estos conteos rápidos justo lo que marcan es una tendencia. Y ustedes escucharán
seguramente como el día de las elecciones, pues salen las autoridades electorales diciendo, bueno, o los partidos, ¿no? Si hay una tendencia clara de que vamos ganando, y sale el otro partido y dice, no, la tendencia es clara, tenemos las actas en nuestra mano, y más allá de los conteos que son simplemente, como dice nuestro compañero Jesús, pues dan como una pincelada, una pequeña fotografía que conforme a operaciones matemáticas más elaboradas, podrían determinar si ya la tendencia es irreversible, por ejemplo, el triunfo en favor de alguien o no. Y el sistema de resultados preliminares, pues justamente se basa en dar resultados previos al cómputo final, porque el único cómputo, digamos, oficial es el que se va llevando a cabo el día de la sesión de cómputo, donde el Consejo Estatal o Consejo General sesiona y van viendo cuáles son, digamos, los resultados electorales que arrojan las distintas actas, ¿no? Y en su caso, bueno, pues ya cuando llegan hasta el Consejo General, pues ya tienen, por ejemplo, la sumatoria, o les llegaría la sumatoria de lo que corresponde a las elecciones de representación proporcional, por ejemplo, ¿no? Porque recordar que cada consejo distrital emite el cómputo final de la elección de diputados de su distrito, ¿no? Entonces, este sistema lo que busca justamente es sacar, digamos, una copia de las actas o ir subiendo la información que va alimentando el propio sistema, ¿no? Y esto es lo que vemos en pantallas. El día de la jornada electoral, al cierre de las casillas, vemos cómo poco a poco se va alimentando la información. Ya por ahí de 2, 3, 4 de la mañana salen ahí el número de actas contabilizadas, ¿no? Aproximadamente un 40, 50, 60, luego se paraliza el sistema porque hay un bloqueo, porque no saben qué está pasando, pero poco a poco ya empiezan, digamos, a llegar nuevamente los resultados. Y en la lógica, pues tiene que ver que los primeros datos que se van incorporando son aquellas casillas en las que no hubo una gran cantidad de votos o que cerraron a una hora considerable, una hora previa de las 6 de la tarde, ¿no? Prácticamente porque ya no había más votantes, o ya habían votado todos, en fin, ¿no? Digamos, características de ciertas casillas que van permitiendo, o de funcionarios también, ¿no? Ya con cierto expertise, que van alimentando esta información. Adelante, Andrea, por favor. Sí, doctor, bueno, iba a ser el comentario que usted acaba ya de mencionar de que pues en el PREP pues podemos ver como que más en tiempo real después de las 8 de la noche los resultados, pues porque se digitalizan las actas y pues hay nosotros tendríamos un poco de más claridad en los resultados ya en el sistema PREP. Claro. Y entonces lo que se traduce finalmente, si hubiera una inconformidad en los acuerdos por el cual se aprobó, por ejemplo, qué empresa se iba a hacer cargo del sistema PREP, o acuerdo, por ejemplo, de cómo se iba a implementar la logística en el sistema PREP, pues todo eso es posible que se pueda impugnar a través del recurso de apelación y con eso irse enmendando, corrigiendo justamente alguna falla que se vaya advirtiendo. Déjenme platicarles brevemente que en la observación electoral que se llevó a cabo por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, de las elecciones de Bolivia, las últimas elecciones presidenciales, en el análisis que expertos llevaron a cabo al sistema de resultados preliminares, por ejemplo, se dieron cuenta que la manera como, pues que había la empresa que se había contratado para ello, tenía, digamos, toda una logística. Y esta logística implicaba que había como ciertos tramos también de responsabilidad. Y esto ¿cómo se traducía? Bueno, pues en términos generales, que desde la casilla se podía subir la información de las actas y se sacaba una fotografía del acta y se subía la información, ¿no? Por ejemplo, ese podría ser un esquema. O dos, cuando ya se recolectaban un conjunto importante de paquetes electorales, pues había, digamos, como una especie de centro de cómputo.
donde había capturistas que conforme iban llegando las actas, ahí iban metiéndole los datos, sacando fotografía, las digitalizaban y subían la información, y esto iba alimentando justamente el sistema. Pero también había, digamos, otro servidor paralelo, digamos, por cualquier problema que pudiera presentarse en este servidor común. Bueno, en cierto momento, en estas cadenas, digamos, hasta donde ya llegaba a donde se subía la información, también había un centro de cómputo de validación de datos. ¿Y esto qué implicaba? Pues que alguien realmente estaba checando que lo que hicieron los capturistas estaba bien, que las actas estuvieran legibles, ¿no? Que no hubiera una información discordante. Y ellos, digamos que tienen una llave especial para abrir el sistema, bajar algunas actas que probablemente eran ilegibles o que la fotografía no les hacía justicia, ¿no? Y entonces a lo mejor podían subir ellos otras actas o corregir los datos. Es decir, tenían una llave especial. Y seguía fluyendo la información, ¿no? Hasta que ya aparecía en las pantallas. Bueno, pues resulta que en Bolivia los observadores electorales encontraron que la cadena de custodia de la información que salía desde la casilla hasta las computadoras donde todos podían ver los resultados electorales, había, digamos, otro servidor, había un tercer servidor que no estaba reportado, que no se sabía bien a bien quién lo manejaba, y que además tenía, digamos, como estas llaves últimas para poder bajar actas, sin que quedaran registros, como en los otros servidores, de qué acta bajaste y por qué la bajé, pues porque no se ve bien en la cantidad. Y ahora estoy subiendo otra acta porque estoy sustituyendo el acta porque nos acaban de llegar, estas fotografías son mejores y coinciden con los datos, etcétera. Es decir, había como este respaldo de información de cómo estaba operando ese funcionario que tenía este acceso, ¿no? Esta llave, digamos. Pero todavía, les digo, este tercer servidor, sin que aunque tenían las mismas credenciales para subir información, para corregir y bajar la información, no se sabía quiénes lo operaban, ni después a dónde iba esa información, ¿no? Como tal. Así que, bueno, ¿se pudo haber cometido una fuga de información, una alteración de información? Pues sí. ¿Se tenían pruebas de qué exactamente se hizo? No. Pero lo que sí se estaba mal, pues, digamos, en el diseño, pues era como porque, digamos, como que generaba muchas dudas que existiera este tercer servidor, ¿no? Y que operara, pues, tan libremente y que nadie pudiera vigilar cómo se cumplían con las atribuciones que el propio Consejo Electoral había aprobado previamente, ¿no? Bueno, pues vean qué importancia tienen entonces estos acuerdos justamente del Consejo General o de los consejos estatales de cómo se van a llevar a cabo los procedimientos, como bien dice Jesús, de conteos rápidos. ¿Qué tal si ahí ya se está marcando una tendencia que es incorrecta? O como dice Andrea, pues a través del sistema de resultados preliminares, ¿no? Todas estas conductas requieren, digamos, aterrizarse en acuerdos. Y estos acuerdos son impugnables a través del recurso de apelación. Adelante, Jesús, por favor. Respecto también del comentario que, la anécdota que dijo maestro, es algo parecido a lo que hicieron en Bolivia a lo que acá tenemos en el PREP, sí, que hace rato se me cruzaron las palabras, no alcancé a decir, bueno, ya como bien nos decía Andrea, cuando llega el paquete electoral, sí, ya definitivamente a la Junta Distrital, al Consejo Distrital, sí, personal del PREP se traslada el acta que va por fuera del paquete y se digitaliza. La ventaja que acá tenemos es que desde incluso mismo dentro de la casilla, al término de la jornada electoral y antes de la clausura, se le entrega una copia de las actas de escrutinio y cómputo a los representantes del partido. Pienso que eso también abona para la misma cadena de custodia, ¿no? Finalmente hay la certeza de que quienes estuvieron como representantes de partido en su función de observación, sí, ellos también son garantes,
¿sí? De todos los trabajos que se realizan. Y en el caso, por ejemplo, de que haya alguna situación de la información que se sube, que se digitaliza, bueno, vamos a un caso hipotético. Si yo soy representante de partido y tengo mi copia del acta y de pronto veo en el sistema que no es la misma que la que yo tengo, ¿sí? Entonces ahí sí puede proceder algún tipo de recurso, ¿no? En este caso, va ligado con lo que hablaba usted de la cadena de custodia que se tiene. Desde el momento que el paquete sale, se hace la acta de clausura, ¿sí? Corre el tiempo legal, ¿sí? Que el tiempo legal es desde que se pone en el acta de clausura, más no del cierre de la jornada electoral, que es a las 6 de la tarde, ¿sí? Y ya sea que vaya a un centro de acopio, ¿sí? Por los diversos mecanismos de recolección, ¿sí? Y o hasta que llega ya la Junta, perdón, al Consejo Distrital. Más que nada, si era una observación, si es algo parecido a lo de Bolivia, pero pues creo que acá en México tenemos un sistema con todo respeto, mucho más avanzado. Y referente a lo que estamos hablando de los recursos, esa garantía que se da en la casilla es la copia del acta de escrutinio y cómputo, tanto de todas las actas como de las hojas de incidentes. Aparte de que, bueno, pues en jornada electoral tenemos escritos de incidentes y ya sea escrutinio y cómputo los escritos de protesta, ¿sí? Pero sí, efectivamente, creo que con respeto para los bolivianos, acá estamos un poco mejor. Gracias. Bueno, indudablemente habrá que hacer como un análisis de cada caso, pero te voy a contar otra anécdota, Jesús, que eso sí dio mucha pena. Imagínate que ya están en la sesión de cómputo, ¿no? Entonces, el presidente de la casilla el presidente del Consejo Distrital dice, bueno, pues traigan las paquetes de las casillas, 28 básica, contigua 1, 2, 3 y la extraordinaria, ¿no? Y ahí le llevan los paquetes. Entonces resulta que empieza a cantar los resultados, ¿no? Conforme al acta, tantos votos para tal partido y así va diciendo, ¿no? Entonces, pues poco a poco ahí van más o menos palomeando los resultados, el representante de cada partido va palomeando los resultados, ¿no? Pero al mismo tiempo se van cantando los resultados y hay un capturista, Jesús, que va poniendo los datos que dice el presidente. Entonces, 200 votos para Jesús, y aquí le ponen 20 votos para Jesús, ¿no? Y el representante de Jesús, no, hombre, está en la chorcha comiendo el sandwichito, y ya está cansado, y ay, me duele el masajito, ¿no? Y que venga mi ayudante que me sustituya, y ahí vamos, tú llénale. Y empiezan a perder el control de lo que está pasando también los representantes de los partidos políticos. Si se abre la casilla, se lleva a cabo un nuevo escrutinio y cómputo de los votos, ¿no? Tantos para Jesús, tantos para Andrea, tantos para Saúl. Y otra vez, ¿cuántos tuvo Jesús? Pues que 150. ¿Y Saúl cuántos tuvo? Pues 120. Bueno, pues le van a poner a Saúl en lugar de 120, le van a poner 1120. Y a Jesús, pues de 150 se lo reducen a 15, ¿no? Y ahí sigue todas las horas hasta la madrugada, todos ya muy cansados, ¿no? Y entonces, pues ya vienen los resultados electorales. Y bueno, uno sabe hasta dónde llega, ¿no? Pues Saúl dice, yo no gané el primer lugar, pero pues ya me quedo con un segundo ahí, ¿no? Muy muy justo y lo que sea, ¿no? Pero ya no revisa sus resultados electorales. Y Andrea, que está muy pendiente, que es muy acuciosa, ¿no? Pues empieza como a revisar y a ver, pásame el acta. Y entonces resulta que en el acta empieza a haber inconsistencias con estos capturistas que están atrás ahí metiendo la información. ¿En dónde puede afectar? Pues puede afectar en la representación proporcional. Por ejemplo, pudiera afectar en el registro para obtener, digamos, para mantener el registro como partido político, y esto evidentemente pues va a tener que llevarse a cabo otra revisión por parte de los equipos de los partidos. ¿Y por qué? Pues porque el representante ante el Consejo Electoral pues no cumplió su chamba, y porque además no supervisan el trabajo de los demás. Y pareciera que pues es como nada más de sentarse, ir a comer y ya, y gritar 2, 3 cosas y se acabó. No, hay que darle continuidad a todas las actividades de los trabajos
y sobre todo a estos capturistas. Ya me ha tocado 2 veces donde, ay, pues es que, creo que no escuchamos bien. Ajá, mira qué casual, ¿no? Que sobre todo para un partido político no escuchaste nada bien, ¿eh? Bueno, pues para que vean hasta dónde llega la trampa y la maña, ¿eh? Así que podemos tener un gran sistema, Jesús, pero también debe ir acompañado con esta corresponsabilidad de los representantes de los partidos, y esos malos funcionarios, pues, evidentemente, ya deben estar en otro lado, ¿no? Como tal. Así que, bueno, desde aquí siempre estos comentarios que contribuyen justamente para que no les hagan ahí, como dicen, de chivo los tamales. Bueno, ¿qué más actividades entonces podemos ver aquí? Ya dijimos que no solamente se trata de ejecutar las leyes, sino también de establecer normas, como los lineamientos, criterios, formatos, como los lineamientos que tienen que ver con cuál es la participación de los observadores electorales, de cómo se deben de llevar los conteos, las encuestas, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos y de los candidatos, y todas las demás que dicten. Eso es, digamos, tan solo de las actividades que tiene el Instituto Nacional Electoral y que están vinculadas tanto para procesos federales como para procesos locales. Ahora, para los procesos solamente federales, pues evidentemente las que acabamos de enunciar, más todo lo que tiene que ver con las prerrogativas de los partidos políticos. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues cómo establecer cuáles son estos derechos, el programa digamos, de las administraciones que se tienen que dar a los partidos políticos, y cuáles son las fórmulas para asignar el financiamiento, cómo se lleva a cabo, digamos, cómo se ejecuta la fórmula de asignación de recursos para los partidos políticos, y en términos también de las multas que están pagando, pues hasta qué punto se tendrían que, tendrían que descontarse. Recordaremos que apenas se presentó una iniciativa que creo que ya terminó, supongo que ya es reforma legal, en donde la sanción máxima o la multa máxima, digamos, bueno, donde el máximo descuento que se le puede hacer a un partido político de manera mensual a cargo de sus administraciones de financiamiento público será un máximo de hasta el 25% de sus administraciones. Anteriormente era hasta un 50% y ahora será hasta un tope de 25%. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que va a ser en paguitos más chiquitos todavía el pago de sus multas, y que además pues siempre serán a cargo del erario público, pues a cargo de Saúl, aunque ya lo veo muy contento. Cuando diga que de sus impuestos están ahí pagando las multas de los partidos, pues ya no le va a dar mucha gracia, ¿no? Pues eso es un poco lo que pasa, y se tienen que generar todos estos lineamientos y reglamentos. Obvio, esto puede ser impugnado por vía de actos de aplicación o por la emisión del acuerdo mismo como tal, ¿correcto? ¿A través de qué? Pues a través del recurso de apelación. Todo lo que nos decía Lynn, que está relacionado con la preparación de la jornada electoral, como estos acuerdos para llevar a cabo un cómputo por el caso de que hubiera alguna duda de un candidato que renunció, de la desaparición de una coalición, por ejemplo, o que un partido se salga de la coalición, diga, yo ya no quiero estar en esa coalición porque eso se llama la coalición de los doblados y yo no quiero estar en la coalición de los doblados. Entonces se sale de ahí, y entonces ¿cómo van a afectar justamente los votos digamos, que ahora ya no, que le van a dar a ese partido, o cómo van? Bueno, pues estos acuerdos, Aline, que bien tú, que con mucha precisión señalaste, si bien tienen un impacto en los resultados, pero también están relacionados con la etapa preparatoria de la elección, ¿no? Así que todo aquello que esté vinculado a esa etapa, aunque sea emitido en una etapa posterior, tendrá que ser visto desde el recurso de apelación. La impresión de documentos y producción de materiales electorales, los escrutinios y cómputos, la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, el cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos en cada uno de los distritos electorales y las demás que vaya determinando la propia ley de la materia.
Como verán, pues se requiere que de todas estas actividades o atribuciones que tiene el INE, tanto en las elecciones federales como en las elecciones federales más locales, pues deben de tener todo este respaldo documental, todo este desarrollo de lineamientos o de normativas para poderse implementar de una manera adecuada. Por ejemplo, puede ser que en el sistema de registro de partidos de candidatos o en el sistema, en las regulaciones del registro de candidatos, diga que Juanita, por ejemplo, dice, tienes que demostrar que eres mexicano por nacimiento. ¿Qué lineamiento podríamos emitir para que las autoridades, digamos todos, puedan tener por cumplido ese requisito de ese candidato? ¿Qué opinas, Juanita? Tu micrófono, por favor. Pues está previsto en la Constitución. Claro, ser mexicano. Pero eso es lo que dice. Ahora, ¿cómo implementamos el requisito? ¿Cómo demostrarías tú que eres mexicana? Con mi acta de nacimiento. Claro, entonces hay que elaborar un lineamiento que diga que para acreditar ese requisito que establece la Constitución de demostrar que eres mexicano, se requerirá acta de nacimiento. ¿Qué tipo de acta de nacimiento? ¿Una copia simple? ¿Una copia digitalizada? Una copia certificada sería, ¿no? ¿Con copia certificada por quién? ¿Por notario? Por el registro civil. Ok, por registro civil. ¿Y si no la tiene certificada por notario? También es válido, ¿no? Entonces hay que establecer un segundo supuesto para poder recibir esos documentos. Y si no tienen acta de nacimiento, ya no eres mexicano. Una copia certificada del libro donde aparece registrado. Sí, pero ya estaría más complicado, ¿no? Pero digamos, ante la ausencia de actas de nacimiento, a lo mejor se puede establecer otro esquema para demostrar que sí eres mexicano, ¿no? Como por ejemplo, Estefanía, ¿qué otro documento podríamos pensar que sirviera más o menos como para acreditar que eres mexicano? Pensaría que nada más con el acta de nacimiento puedes acreditar que eres mexicano. Ya, si no, no, ya no eres mexicano. Aline, por favor. La CURP, como puso un compañero, porque la CURP cuando te registran en el registro federal, toman los datos del acta de nacimiento, ¿no? Es un registro federal de, no sé cómo es el nombre completo, pero tienen los datos de tu acta de nacimiento y del libro para poderte otorgar tu clave única de registro de población, que sea la CURP. Por ejemplo, ese podría ser funcionar tal vez, o alguna constancia de residencia, que también es un requisito que la propia Constitución te marca dependiendo de los cargos, y que en ocasiones el Instituto Nacional Electoral y los locales, cuando sacan sus lineamientos para el registro de candidatos, te piden, ¿no? El tema de la constancia de residencia. También, pues al final podríamos ahí poner la constancia, ¿no? ¿Podría ser? Podría ser. Aquí el punto que vamos es que la norma constitucional requiere su implementación. Si no está establecido en la ley, como fuimos platicando el caso con Juanita, pues el INE tiene que emitir los lineamientos. Lineamientos para los registros de las candidaturas. Exacto. Y ahí te pone exactamente lo que necesitamos presentar aquellos que quisieran acceder a un cargo de elección popular, ¿no? Imaginemos que nada más diga que el único documento para acreditar que eres mexicano es el acta de nacimiento. Podríamos presentar algún recurso en contra de esos lineamientos, porque al final tenemos otros documentos que nos permiten acreditar la nacionalidad mexicana, como podría ser el CURP en este caso también, ¿no? Para, ¿cómo se llama? Porque ese documento te lo dan emitido o emana del acta de nacimiento. O podría ser, o tal vez a lo mejor, si lo que se trata es de flexibilizar el registro,
Pues entonces Bien. lo que podríamos pensar, pues puede ser desde la credencial del INE, o podremos pensar en el Cartilla. pasaporte, Pasaporte para el caso de los varones, cartilla. la cartilla militar o el Porque pasaporte. para marchar tienen que ser mexicanos, ¿no? No mal recuerdo. Es decir, que para los casos, por ejemplo, como dice Estefanía, que no logres tener esta acta de nacimiento, pues se requerirá, por ejemplo, algún otro instrumento. Fíjense que hay casos donde por alguna razón extraña, sobre todo ya gente mayor, ¿no? Donde no había registros en sus épocas, donde no se acostumbraban a registrar a los nacimientos en sus épocas, hablamos de hace muchos años, pues ya sea porque no existía por parte del Estado esta autoridad que les pudiera apoyar para ello, o porque sus papás no quisieran, ¿no? Simplemente no lo registraban. Y así pudo haber vivido, o porque esa persona dijo, no, pues yo no quiero registrarme, no sé qué tenía yo que registrarme. Recordemos que es un derecho humano, por ejemplo, el tema de el nombre. Entonces todos tenemos derecho a tener un nombre y las autoridades tienen que hacer todo aquello que colabore precisamente para que pueda desarrollar y gozar de ese derecho humano a tener un nombre. Porque puede ser, por ejemplo, Estefanía, que mi acta de nacimiento dijera Rubén Enrique, como me llamo, y mis apellidos Becerra Rojas Vértiz. Pero como también tengo el derecho humano al nombre, me lo cambio. Y en lugar de llamarme Rubén Enrique, me llamo Enrique Rojas Vértiz. Ocupo mi segundo nombre y el apellido de mi madre. Y es un derecho humano, o a lo mejor simplemente a cambiármelo, ¿no? Completamente. Entonces, existiría también la posibilidad que resoluciones judiciales o resoluciones administrativas pudieran servirnos también como para poder solventar este tema, tanto del nombre como de la nacionalidad, por ejemplo, ¿no? A lo que vamos, justo dice Santiago, es el derecho a la identidad. Entonces veamos cómo el Instituto Nacional Electoral, como autoridad del Estado, tiene la obligación de brindar las facilidades que sean necesarias para poder permitir que se pueda llevar a cabo de una manera adecuada el derecho humano en su vertiente político-electoral de ser registrado como candidato, como participar en unas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente si no tiene esta visión de los derechos humanos una autoridad y se quedó con una visión formalista del derecho, pues seguramente va a decir solamente es el acta de nacimiento y hazle como quieras y de ahí no vas a pasar. Es por eso que dice Ali, bueno, tenemos este recurso de apelación para tratar de corregir, de enmendar, de ampliar justamente los distintos supuestos que van a permitir que se pueda gozar de este derecho humano. Así que lo que tenemos que tomar en cuenta son varios valores y principios que están rodeando constantemente a todos estos actos electorales. Y estos valores y principios son los que establece el artículo 23 de la Convención Americana y el 40 y el 35 y subsecuentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hablan en términos generales de cómo se debe de llevar a cabo los procesos electorales en términos democráticos. ¿Qué implica esto? Bueno, pues desde el artículo 23 de la Convención nos habla de la democracia representativa. ¿Y eso qué implica? Pues que es un derecho humano de las personas no solamente participar en las elecciones para votar y ser votado. Nos habla también que se requiere, digamos, que haya un juego de derechos humanos que permitan el juego democrático. Por ejemplo, la libertad de reunión, la libertad de asociación para formar un partido político, la libertad que tenemos para, no solamente para formar un partido, sino para pertenecer a un partido político, ¿no? Los derechos de la militancia. Y también, por ejemplo, la libertad de expresión, porque si los candidatos no entran, no salen a un debate público, pues cómo podemos confrontar las distintas ideas. Así que el hecho de que ellos tengan que debatir, la obligación de que debatan, es un derecho humano para nosotros. Y además que los periodistas puedan criticar al gobierno en turno o a la oposición que está en turno. ¿Para qué? Para formar opinión pública respecto de cómo se lleva a cabo, digamos,
los actos de gobierno, ¿no? Qué tan corruptos es o no es, qué tanto cumplió sus promesas de campaña o no, qué tantos resultados está dando o no. Bueno, pues todo eso forma parte del juego democrático. Las libertades, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la madurez de un sistema de partidos políticos que permita que los partidos de oposición realmente sean eso y no sean nada más una comparsa de el partido hegemónico. Y que, pues, ¿qué requiere también? Requiere contar con un órgano autónomo, profesional e independiente en sus decisiones. De lo contrario, regresaríamos un poco a este esquema del que nos costó muchos años salir para construir lo que tenemos. Todo eso, de eso nos habla la democracia representativa o la democracia sustantiva. Y que realmente el voto cuente, que sea universal, que no haya discriminación, que el voto no sea transferible, es decir, que los partidos no puedan tomar el voto de cada uno y decidir qué van a hacer con ellos, ¿no? Si se lo van a pasar a otro partido, se lo van a quedar, o si sirve para apoyar a un candidato, ¿no? Había ocasiones que decían, el candidato del partido tal va a declinar en favor de otro candidato. Y por lo tanto solicito que todos los votos que me den a mí se los pasen al otro candidato. No, eso es imposible. En todo caso, debería de salir y decir, señores, yo ya me bajo de la competencia y entonces voten, los que quieran votar por mí, pues ahora voten por otro más. En todo caso, ¿no? Como tal. Pero no puede tomar los votos y decir, le voy a dar la mitad a uno y la mitad a otros, porque eso habla de que se está violando la transferibilidad, la parte de intransferibilidad del voto, ¿no? Como tal. Así que bueno, pues estos medios de impugnación, pues justamente lo que buscaban era garantizar los principios de constitucionalidad y de legalidad en todos los actos y resoluciones de la actuación de las autoridades electorales. Entonces podemos hablar que hay actos que son genéricos del INE y actos y resoluciones que están vinculados a los resultados, como decía nuestra compañera Lynn, ¿no? Estos que están vinculados con los resultados, procede otro recurso, otro juicio, que es el juicio de inconformidad, y los que tienen que ver con los actos genéricos, por llamarle de esta manera, decíamos, puede prosperar el recurso de revisión o el recurso de apelación. ¿A qué le corresponde la apelación? Por ejemplo, las resoluciones que recaigan a estos recursos de revisión. Eso pues ya ahora lo conocerá el tribunal. Los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del INE que no sean impugnables mediante ese recurso de revisión, es decir, que haya un criterio de exclusión. ¿Qué otros? Por ejemplo, el informe que rinde la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General del INE cuando se presentan observaciones a las listas nominales de electores. ¿Quién las presenta? Los partidos políticos. Bueno, ese informe también puede ser impugnable a través del recurso de apelación. La determinación y en su caso la aplicación de sanciones, como ya lo dijimos, por la violación a la normatividad que emita el INE, pues también será sujeta o posiblemente revisable a través del recurso de apelación. La resolución del órgano técnico de fiscalización del INE que ponga fin al procedimiento de liquidación de un partido político, es decir, cuando ya no alcanza, por ejemplo, su registro, como a estos 3 partidos que se les otorgó el registro y que no lo alcanzaron en las últimas, en estas elecciones intermedias, bueno, pues entonces se procede a la disolución del partido, es decir, ya la extinción del partido, ya no tiene registro como partido político nacional y se regresa, digamos, a esta especie de crisálida, su metamorfosis anterior, que es una organización de carácter civil. Bueno, para poder llevar a cabo el proceso de liquidación del partido, se requiere el nombramiento de un interventor, para que él se haga cargo justo de todos los recursos de los partidos, de este partido pues que se le haya asignado, y que pueda, por ejemplo, vender todos los bienes que compró, que adquirió el partido, y el dinero que haya en las cuentas de cheques, pues lo pueda disponer para pagarle a los trabajadores, para pagar créditos fiscales, para pagarle a Hacienda, para pagar multas, y al final pagarle a proveedores, si es que queda algún digamos, dinero
entonces devolverlo a la tesorería, ¿no? Devolverlo a Hacienda. Bueno, pues todo esto que lleva a cabo, que se lleva a cabo el INE para la determinación de quién se va a hacer cargo de esos recursos, pues es impugnable a través del recurso de apelación, así como toda una de estas etapas que está llevando a cabo el interventor. ¿Qué otro? Pues también, por ejemplo, el informe que rinde el secretario ejecutivo del INE a la Cámara de Diputados o Senadores del Congreso de la Unión cuando solicitan que se revise el porcentaje de ciudadanos que haya suscrito una iniciativa ciudadana. Bueno, pues también procede este recurso de apelación. Conforme lo que hemos platicado hasta ahorita, esta clasificación de actos que son impugnables a través de este recurso no está cerrada, no es limitada, porque ya vimos que son demasiados actos, ¿no? Que sería prácticamente imposible señalarlos en la ley uno por uno, ¿no? Todos los actos que son impugnables a través del recurso de apelación. Basta que sepamos que hay dos tipos de actos en esencia para el INE. Los que están relacionados con los resultados electorales, y eso es impugnable a través de el juicio de inconformidad. Y el resto, ¿no?, de actos y resoluciones prácticamente serán revisables a través del recurso de apelación, salvo que, por ejemplo, procediera el recurso de revisión que tiene, digamos, hay unos digamos, presupuestos muy específicos y sobre todo que dé la oportunidad que el superior jerárquico pueda conocer y resolver de ese recurso administrativo. Bueno, pues como vemos entonces, esta clasificación de presupuestos o de posibles supuestos para que proceda el recurso de apelación no está cerrado, no es limitado, sino que se extiende, ¿no?, de una manera muy, muy amplia. Así que, bueno, veamos que justamente la posibilidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conozca a través de este recurso distintos actos, pues es muy, muy amplia, ¿no? Y podríamos citar como algunos ejemplos que van desde las multas que reciben los concesionarios de radio y televisión, por ejemplo, ahora que difunden las mañaneras, ¿no? Y entonces, bajo el esquema de libertad de expresión, es decir, que digamos, los medios de comunicación puedan transmitir segmentos determinados, por ejemplo, en una veda electoral. Bueno, pues esto habla que no necesariamente se refiere al ejercicio periodístico de la libertad de expresión, ¿no? Sino más bien que ya tiene como una finalidad, pues, de cantar un posicionamiento del gobierno determinado. Bueno, pues si esto llegara a suceder, se podrían implementar procedimientos administrativos sancionadores y esas sanciones últimas pueden ser impugnadas a través del recurso de apelación. ¿Quién más, por ejemplo, podría emitir un acto de un consejo distrital que no sea el propio consejo? Pues puede ser el presidente, puede ser el secretario, ¿no? Si le dicen, oiga, señor, necesito que me registren o que me den tal información sobre los integrantes de mi dirigencia nacional. Y puede ser que el secretario diga, no, no te doy nada porque yo aquí no tengo nada, ¿no? Bueno, pues es que a lo mejor esa determinación no le corresponde tomarla al secretario, le correspondería tomarla al Consejo General y vía el secretario informar, pero una determinación así le corresponde al órgano máximo de dirección. Bueno, pues esos actos que emiten o un secretario ejecutivo o el presidente o un consejero a título personal, también el tribunal ha considerado que se asemejan, digamos, al ente que emitió, digamos, al ente colegiado y por lo tanto se pueden considerar como actos impugnables a través justo de este recurso. Todo el tema de las sanciones, pues ya vimos también que esto es viable y los efectos del recurso de apelación tendrán como posibilidad confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnada. Algunas de los recursos de apelación van a ser conocidos tanto por sala superior
como en su caso por las salas regionales. Y las resoluciones que emitan las salas regionales, en algunos casos podrán ser revisadas a través de otro recurso que se llama de reconsideración, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues significa que los recursos de apelación que conocen las salas regionales también van a ser definitivos y solamente habrá una pequeña, digamos, ventanita para que prospere un recurso de reconsideración en contra de esas determinaciones. ¿De qué dependerá entonces, Andrea, la competencia de si es para sala superior o para salas regionales? Bueno, considero que de la actual resolución de donde emana. Por ejemplo, Si es del INE, tendría que conocer. ¿de qué parte? Ahora sí que de parte de quién, de qué INE. ¿De qué por parte? ejemplo, de la parte central del INE, tendría que conocer, me parece, sala superior. Y bueno, me imagino que del distrital y de los locales puede conocer las salas regionales. Es correcto, muy bien, Andrea. Incluso, imagínate que, ¿qué pasaría si el Consejo General del INE toma una determinación de instalar casillas extraordinarias en el Distrito 2 de Colima? ¿Por qué? Pues porque por alguna razón fue necesario tomar esta determinación. Esa resolución, bajo el recurso de apelación, ¿a quién le corresponde conocer? ¿Sala superior o sala regional? Sala superior. En principio, sala superior. Sin embargo, la propia sala superior puede determinar la competencia de salas regionales dependiendo de la materia. Y aquí en caso concreto, pues habla de casillas extraordinarias que corresponden a una elección, ¿no? En un lugar determinado. Es decir, no tienen una afectación nacional. Por ejemplo, caso grave que dijera, no sé, ahora vamos a implementar 1000 boletas para las casillas especiales. Entonces dices, no, a ver, espérame, no puede ser, ¿no? Ese sí es un impacto nacional y por lo tanto, sala superior tendría que conocer de ello. Pero a pesar de que fue emitido por el Consejo General del INE, por este órgano central que bien señalas, si la materia del caso solamente impacta, digamos, algo muy pequeño, ¿no? Que puede ser conocido por la sala regional Guadalajara, en este caso, pues a ella le corresponderá justamente asumir la competencia correspondiente, ¿no? Saúl, ¿cuál es el plazo para presentar el recurso de apelación? Tu micrófono, por favor, Saúl. Tu sonido. No te escuchamos. Perdón, Ahí estás. ya, bueno, buenas noches. Buenas Dice noches, Saúl. que, bueno, la regla común son 4 días, pero hay un recurso de apelación que se interpone dentro de 3 días. Es respecto, no recuerdo, al tema de cuando se solicita el informe que rinde el secretario ejecutivo respecto a cuando se solicita una iniciativa ciudadana. O, por ejemplo, para estas observaciones a las listas nominales de electores, también son 3 días. Es decir, que la regla general que se utiliza para la interposición del recurso de apelación es de 4 días, que es la regla general para todos los medios de impugnación, salvo que estos dos casos específicamente señala 3 días concretos, ¿sí? Ahora, estos 4 días, ¿cómo deben de computarse, Erika? ¿Como días hábiles o inhábiles? ¿Has escuchado acerca de esto? ¿De que todos los días y horas son hábiles en materia electoral? Hola, doctor. Sí, dentro de los procesos electorales todos los días y horas son hábiles y en este caso, pues, como es, digamos, este recurso impugna los actos y es dentro del proceso electoral, considero que tendrían que ser todos los días y horas, ¿no? O sea, el cómputo de plazo sería así. Exactamente, son de 4 días naturales si los actos están relacionados con el proceso electoral que está en turno. Si no, serían 4 días hábiles en términos de la ley, quitando sábados o domingos, por ejemplo. Y el cómputo, digamos, ¿en qué momento inicia, digamos, el plazo impugnativo? El primer día, ¿en qué momento inicia?
O sea, ¿a partir de cuándo tenemos los 4 días? Sería a partir de la... Ay, sí, no, sí tengo, no tengo bien preciso, pero podría ser a partir de... Es que hay como plazos que se computan de momento a momento, ¿no? O sea, puede ser a partir de la hora que se notifica o hay otros, la verdad es que no tengo preciso ese dato, pero sí he escuchado que hay plazos que se computan de momento a momento o otros que empiezan a correr a partir del día siguiente de la notificación. Exacto, muy bien, Erika. Adelante, Gustavo, por favor. Era ese comentario que era a partir del siguiente día, entiendo cuando no son proceso electoral. Cuando es proceso electoral, creo que cambia al momento de la notificación. Pues, el cómputo, acuérdense que cuando está señalado por días, el cómputo empieza a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación, ¿correcto? Ajá, y cuando es por horas, entonces es al momento de la notificación. De momento a momento. Pero, Sí. por ejemplo, puede establecerse que sea un medio de impugnación que se haga dentro de las 48 horas o 72 horas, entonces sí es momento a momento. Si no, aquí en este caso no importa que sea día hábil o no. Lo importante es que el plazo comienza a partir del día siguiente en que surte efecto la notificación, ¿correcto? Sí, gracias. Esa era mi duda. Bueno, ahora ahí les va una de valor 2 kilómetros, a ver quién la resuelve. Todos los actos y resoluciones de la autoridad electoral deben de publicarse en el diario oficial, ¿no? En el periódico oficial del gobierno, ¿no? El diario oficial de la Federación, así es. Se señala que todos deben de publicarse. Si a través de esta publicación, digamos, se advierte que hay una sanción o que hay una reducción de derechos fundamentales en contra de una persona, esta persona, ¿cuánto tiempo tendría o a partir de qué momento debería de computarse el plazo para su impugnación? Ya dijimos que son 4 días. En este caso vamos a pensar que salió publicado, ¿hoy qué día es? 3, ¿no? No, hoy es 3 de noviembre. Hoy salió publicado en el periódico oficial del Estado. Según Erika, nos diría, bueno, pues el plazo de 4 días debe de computarse a partir del día siguiente a que surtió efectos la notificación. Y en este caso, pues entonces podemos computar el día 4, 5, 6 y 7, ¿no? Supongamos además que hay proceso electoral, ¿no? 4, 5, 6 y 7, suponiendo que hay proceso electoral ahorita. ¿Es correcto ese cómputo? Adelante, Gustavo. Tu sonido, por favor, Gus. Desde mi punto de vista debe ser diferente porque no es una notificación, es una publicación en diario oficial, según fue lo que comentó. Entonces, creo que el cómputo o los días deben de marcarse o manejarse diferente, ¿no? Diferente a los 4, no es un caso normal como lo establece la ley. No vas mal, pero falta todavía precisar algo ahí. Aline, a ver. Pues si yo fuera la representante o yo fuera la afectada, diría que yo tuve conocimiento hasta el día lunes. Tal vez, ¿no? Porque al final no es una publicación en un diario, como bien lo señala el compañero. O sea, no es que me lo haya notificado de manera personal. Si fuera notificación de manera personal, tal vez sí entraría en los 4 días a partir del día que yo tuve conocimiento, que fue la notificación personal. Pero en este caso es una publicación en el diario oficial, ¿no? Yo como representante, si a mi candidato le están afectando en algo, yo digo que yo tuve conocimiento hasta el día lunes o hasta el día viernes, porque no es una obligación el tener que estar, que sí lo deberíamos de hacer, ¿no? Pero que no es una obligación el tener que estar revisando la publicación. Bueno, esto que nos dice Aline y Gustavo, digo, tiene mucho fondo, pero hay que matizarlo, ¿no? No es tan abierto así, no funciona tan abierto. Pero a ver, Ilse, por favor. Los acuerdos y las resoluciones surten efectos a partir de que son aprobados, no tanto a partir de que son publicados en el diario oficial de la Federación. Entonces, estaría mal computado si se toma en cuenta
a partir de que se publicó en el diario oficial. Ese es mi criterio. Ok, bueno, pues aquí es otro criterio válido en función de lo que hay que analizar. Las reglas de la notificación son muy importantes que no hay que perder de vista. Hay notificaciones que se llaman notificación automática. ¿Y esto qué implica? Pues que desde el momento en que se emite el acto, como dice Ilse, si el representante del partido político se encuentra presente en esa sesión, desde ese momento se considera que surtió efectos la notificación, cosa que a mí se me hace muy dolorosa, pero bueno, así funciona el sistema. Esa es una. Otra, por ejemplo, que nos decía Aline, bueno, pues habría que esperar a una notificación personal, sobre todo en tratándose de una sanción, pues es evidente que debe haber notificaciones personalísimas, ¿no? Pero si por alguna razón este acuerdo que tiene que publicitarse y alguien está inconforme con este acuerdo como tal, que no forma parte de los partidos políticos ni tampoco es una sanción, la propia ley establece que el cómputo del plazo será a partir del día siguiente, esos son los términos generales, a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación. ¿Y cuál es ese tipo de notificación? Pues aquella que es adecuada para cumplir el objetivo de dar a conocer este acto o resolución. Sin embargo, hay perdido ahí en una partecita de la ley electoral, establece cuál es ese momento en que surte efectos la notificación de una publicitación, ya sea en los estrados o en el diario oficial de la Federación o en el periódico de gobierno del estado. Dice que surtirá efectos al día siguiente de su publicación. Esto es, mientras una notificación personal surte efectos en el mismo día que se le entrega a esa persona o en el mismo momento en que se emite el acto para el partido político, cuando se trata de una publicación en estrados o en el periódico oficial, de aquellas que de manera ordinaria tiene que dar a conocer la autoridad electoral, la propia ley establece que los efectos de la notificación se surtirán hasta el día siguiente de su publicación. ¿Correcto? Con lo cual, yo he visto, bueno, la verdad es que he visto varios casos, no muchos, pero sí varios casos, donde salas regionales o tribunales locales hacen un cómputo indebido por esto, precisamente porque lo toman a partir del día siguiente de su publicación. Si salió publicado hoy, los efectos de la notificación empezarán hasta el día de mañana, 4 de noviembre. Por lo tanto, el plazo correrá a partir del día siguiente que surtió efectos esa notificación, entonces se computará a partir del día 5. El día 5, 6, 7 y 8 sería el último día para presentar el medio de impugnación, ¿no? Entonces siempre es importante tener muy claro las reglas de las notificaciones para que pues ahí sí justo no se nos pasen los tiempos adecuados. ¿Quedó claro este punto? ¿O hay alguna duda? ¿No? O sea, perdón, Sí. perdón, o sea, todo lo que genere en este caso que haya notificado por estrados, si yo como representante no estoy cuando se votó o salió el acuerdo, ¿sería hasta el siguiente día que surta de efectos? Siempre y cuando, por ejemplo, los acuerdos sean publicitados en el diario o en estrados. Pero ¿qué del tal? Propio instituto, o sea, no Pero necesario. ¿qué tal, por ejemplo, o por ejemplo, podríamos tomar en consideración una notificación por estrados electrónicos, ¿no? Del partido político, por ejemplo, y que con eso determina quiénes son los candidatos. Bueno, pues esa publicación, además, digamos, tendrá efectos de notificación al día siguiente de que se practique, de que se suban esos estrados, ¿no? Por ejemplo. Pero podría ser que la autoridad electoral, a través de otros recursos, de otros instrumentos, puede llegar a hacer las notificaciones, ¿no? Eso también es importante. Aquí hay un tema que ha sido central y que me parece que no tenemos mucha claridad, ni autoridades, ni funcionarios electorales, ni actores políticos en cómo opera la notificación, en tratándose de los dictámenes consolidados que rinde el Consejo, bueno, la Comisión de Fiscalización al Consejo General, en tratándose justo de los temas de fiscalización. Y esto, pues, nos trae un poco cuenta de lo que refiere a la efectividad de la notificación, ¿no?
sea, ¿cuándo podemos decir que realmente se notificó? Pues cuando esa persona o ese ente conoce realmente el contenido completo, integral de un acuerdo o de una resolución. Y estos dictámenes, pues pueden contener hasta 4,000 hojas, por ejemplo. Por lo tanto, en estos dictámenes vienen contemplados el análisis de que se hace de todos los partidos, de todos los candidatos, de todas las elecciones, y más cuando se trata de elecciones concurrentes. Pues díganme qué mente humana tiene la capacidad para revisar en una sesión que puede durar hasta las 6 de la mañana, a lo mejor, que empezó a las 12 del día y terminó a las 4 o 5 de la mañana, puede revisar esta documentación de manera consciente, íntegra, o sea, ¿no? Para como poder empezar a plantear un esquema de defensa, ¿no? Para empezar, yo creo que ni siquiera sabe dónde buscar la información que le corresponde a su partido. Y luego poder distinguir si se trata de los recursos o de elecciones federales o de elecciones locales, ¿no? En la última elección intermedia, de hecho, bueno, me tocó estar desvelándome viendo la sesión del Consejo General del INE, y a pregunta expresa de un representante de partido político le preguntó al secretario ejecutivo que a partir de qué momento se podía considerar que iniciaba, digamos, o más bien que se llevaba a cabo esta notificación. Si era la notificación automática, pues para que consideraran que tenían solo 4 días. Es decir, aunque la sesión terminó a las 3 de la mañana, pues se supondría que a partir del día siguiente, ¿no? No de las 12 horas, sino hasta el día siguiente empezaría el cómputo. Y ahí surgen un poco de dudas, porque puede ser un acto complejo que requiere la aprobación en distintos momentos, como por ejemplo, lo que corresponde al financiamiento público federal, por ejemplo, se pudo haber aprobado antes de las 12 de la noche del día que inició la sesión. Si se aprobó en ese momento, pues entonces el plazo para impugnar corresponderá a partir del día siguiente en términos de la notificación automática. Pero hay criterios que dicen, no, es que hay que verlo en toda su integridad, todo el documento. Pero pues lo cierto es que, digamos, ahí nos toca todavía abordar, creo que ahí hay un déficit de impartición de justicia, y el secretario ejecutivo le respondió así al representante del partido, le dijo, mire, como todavía hay engrose, hay fe de erratas y adendas a este documento, hasta que no se les notifique formalmente el documento íntegro, no corre plazo. Y así lo hicieron. Y además el secretario ejecutivo así lo informó por oficio. Partidos políticos pues esperaron a que llegara esa notificación, les llega la notificación con todo este documento, y entonces empiezan a elaborar su recurso correspondiente, su recurso de apelación. Cuando llega el Tribunal Electoral, ¿qué creen que les dijo? Te diste por notificado en esa sesión que estaban fuera de tiempo, porque consideró el criterio de que las adendas, fe de ratas o engroses no afectaban, digamos, de manera sustantiva las partes que estaban impugnando, salvo que expresamente así lo señalaran. Oye, es que aquí me modificaron la multa o me revaloraron la conducta, y entonces ahí sí en esta partecita sí, pero en términos generales la impugnación general, el tribunal o la sala superior consideró que las impugnaciones fueron fuera de tiempo, ¿no? Y esto, bueno, imagínense, pues la inconformidad de los partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque además el secretario ejecutivo les dijo esto. Parece ser que ya la sala superior reconsideró desde mi punto de vista ese criterio, para tomar en consideración que la notificación debe ser del documento íntegro, ¿no? Y yo, en mi opinión, muy personal y con mucho respeto lo digo, a mí me parece que la notificación automática termina siendo una vacilada, ¿no? Es decir, una vacilada en términos de que no se respeta realmente el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Tampoco me parece que 4 días, por ejemplo, para impugnar los resultados electorales sea, digamos, como lo idóneo, ¿no? Todo el mundo dijera, bueno, es que resolvieron al día 7,
pues no, tardaron 1 mes y medio o 2 meses en poder resolver esos medios de impugnación. Así que, ¿qué tanto perjudicaría un par de días más, no? Por ejemplo, en el diseño institucional, porque, insisto, 4 días para tratar de solventar una demanda que además sea consciente, razonada, donde no solamente se trate de copiar y pegar de otras demandas, de otros estados, de otras épocas, y luego copiar y pegar sentencias del tribunal, ¿no? Y que termina siendo una demanda de 480 páginas. Sí, claro, a letra 16, triple espacio, ¿no? Y cada 3 hojas transcripciones de jurisprudencia, de leyes y de leyes y de leyes. Y cuando le quitan toda esa paja y le quitan la letra y la dejan en Arial 10 o 11, a renglón y medio, pues terminaron en 12 hojas la demanda, ¿no? 15 hojas la pura demanda, ¿no? Yo no sé si los abogados venden por kilo ahí en la demanda con sus clientes, o a lo mejor presentar 12 hojas van a decir, me va a llevar al baile, ¿no? Entonces tal vez 480 hojas, eso sí, ¿no? Visualmente tenga punch, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, bueno, pues ahí también tendríamos que ir mejorando los propios tiempos para que, pues es que la verdad es que yo admiro a los que litigan el electoral, porque de verdad no sé cómo lo pueden hacer, tener toda la información, luego clasificarla, luego ver qué pruebas sirven y qué pruebas no sirven, y luego empezar a argumentar, y luego crear los argumentos necesarios, novedosos además, como para que el tribunal le entre al estudio y la constitucionalidad. O sea, 4 días, no, pues ni de chiste. O sea, y eso sí es que no están trabajando en la campaña, si son abogados así externos, pues espérenme, el primer día ya cuando siente la soga al cuello el candidato, pues no, pues reza a todos los santos a ver qué hace. Y luego ya el segundo día consigue el abogado. Al tercer día le mandan los papeles, ¿no? Y al cuarto día, quién sabe, ¿no? El propio abogado ya se desveló, ya 3 días desvelado y tal, ¿no? Y todavía le dice, pues aquí tengo su demanda, ¿no? Hasta que no me mande por lo menos el 50% de los honorarios, no se la suelto, ¿no? Oiga, es que el 50, no, pues nada más puedo darle 10,000 pesitos y no, es decir, no, pues, pero ya sé, si ganamos ahí, usted ya sabe, nos arreglamos después con el triunfo, ¿no? No, bueno, pues de verdad, pobres abogadas y abogados litigantes, no sé cómo le pueden hacer. Lo cierto es que ya desde una opinión seria y responsable, 4 días no es un elemento para considerar que realmente hay un acceso pleno y verdadero a la justicia. Así que esa parte debería de ser modificada, o por lo menos deberían los promoventes de solicitar ampliaciones de términos para la presentación de demandas, que es probable que no se los concedan, pero bueno, hay que justificar en términos del derecho humano que implica el acceso a la justicia y razonar por qué 4 días es imposible para presentar una demanda seria, ¿no? Como tal, y para que el tribunal la tome en consideración. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna crítica a mis opiniones? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues ya vimos entonces los plazos, vimos notificaciones, también vimos cuál es la competencia de salas regionales y de sala superior, y justamente, bueno, debe atender a la naturaleza de cada acto en particular. Finalmente, bueno, ¿quiénes son los sujetos autorizados para interponer el recurso de apelación? Pues en términos generales, partidos políticos, que son los que están más al día a día y enterados de lo que pasa en los procesos, pero esto no significa que las personas físicas o personas morales también puedan presentar o interponer este recurso de apelación, siempre y cuando pues afecten sus intereses o sus derechos, ¿no? Básicamente. ¿En qué términos? Pues bueno, pues en términos, por ejemplo, de obligar a las concesionarias de radio y televisión a establecer o a pasar a difundir los promocionales de los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, bueno, la distribución de los tiempos que hace el INE, bueno, también le pueden afectar justamente a una televisora que va a transmitir el Mundial, ¿no? La final del Mundial, y resulta que en la parte de los penaltis, ¿no? Pues ahí tiene que meter la publicidad del partido político. Bueno, pues yo creo que estos temas tienen que o pueden verse afectadas, ¿no? Estas personas morales, o en su caso también personas físicas que, por ejemplo, quieran brindar algún servicio a algún partido político, como la venta de algún bien
o un servicio profesional y les hayan cancelado su registro, por ejemplo, en el padrón de proveedores del INE. Entonces, bueno, pues eso es viable que se puedan, las personas físicas, personas morales, radio y televisión, también puedan interponer los recursos de apelación. ¿Qué nos quedaría básicamente ya por, digamos, por revisar? Pues me parece que son dos cosas, ¿no? Bueno, pues el trámite ya lo vimos que son cuatro días, básicamente, salvo estos 3 que ya vimos de 2 casos en específico, pero digamos como que la trascendencia que ha tenido el recurso de apelación en qué casos. Y uno que a mí me encanta, pues es porque además participé en él, en su resolución, que es el caso Amigos de Fox. Me tocó proyectar una parte de ese asunto que tenía que ver con el fideicomiso, ¿no? Eran muchos recursos, varios recursos, y a la ponencia que le tocó al magistrado José Luis de la Pesa, le tocó el concerniente al fideicomiso Amigos de Fox. Y bueno, pues yo fui el secretario que estudió ese asunto y que junto con, digamos, los demás secretarios de otras ponencias, pues tuvimos que armar justamente el proyecto de sentencia final a través de la acumulación de todos estos recursos de apelación. Pero seguramente ya saben más o menos de qué va esta historia, lo han de haber ya escuchado en todas estas historias de Halloween, de terror, ¿no? Lo que implica un financiamiento paralelo, pero además el diseño de un financiamiento paralelo, pues para mí fue muy interesante porque a través de este recurso, o a través de estos recursos se dieron varias cosas muy importantes para la justicia o para el diseño institucional, la justicia y el diseño institucional. Y, por ejemplo, el primero que tuvo que ver con el del Pemex Gate, el recurso de apelación que se promovió en contra de ese financiamiento paralelo que llegó del sindicato petrolero a la campaña presidencial del PRI, pues ahí, digamos, más allá del tema y la irregularidad en concreto, ese fue un caso emblemático para el diseño institucional de la fiscalización en México. Y ese se relacionó principalmente con la posibilidad de entender al INE, o en ese caso al IFE, desde el punto de vista de una autoridad fiscalizadora, ¿no? Es decir, entender un poco cuáles eran sus atribuciones constitucionales, y aunque si bien es cierto existían muchas limitantes todavía en aquellas épocas, lo cierto es que a partir de digamos, como de esquemas o teorías como el levantamiento del velo, que es una teoría que, digamos, lo diseñó el Tribunal Constitucional alemán, implicaba que detrás de las personas morales había personas físicas. Y en aquella época, pues no había un diseño legislativo respecto a la pérdida del registro de un partido, ¿no? Decía, pierde el registro y punto. ¿Y luego qué pasaba? ¿No? Ahí terminaba la historia. Y había que construir, por golpe de sentencia o de criterios, justamente todo esto que ya tenemos hoy en ley, ¿no? Que es la liquidación de un partido político, el nombramiento de las personas que se van a encargar de los recursos de los partidos, los criterios de clasificación y priorización de pagos correspondientes y devolución de dineros. Bueno, pues todo eso se creó a través de sentencias. Y ahora, pues ya, qué bueno que lo tenemos en ley, que ya lo define con mayor claridad. Después, Amigos de Fox dio justamente ese golpe que se necesitaba, porque el Instituto Nacional Electoral, o el IFE, ya no podía llevar a cabo sus investigaciones, derivado de la oposición del secreto bancario que dio Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la fiduciaria, ¿no? Es decir, yo no te puedo dar información en tu investigación, o para tu investigación, porque yo tengo la custodia de los datos personales de todos estos clientes, y no te lo puedo revelar a no ser que seas autoridad judicial o fiscalizadora en términos de la propia Constitución. Así que el INE, pues el IFE cerró su investigación así. Y claro, pues el PRI luego impugnó y le dijo, oye, tribunal, a través del recurso de apelación 50-2001, le dijo, oye, pues, ¿cómo es posible que la autoridad fiscalizadora no pueda fiscalizar? Y para fiscalizar necesita información, y para obtener información necesita la llave que abra el candado del secreto bancario. Y entonces el tribunal en esos RAPs, determinó que son sentencias verdaderamente trascendentes y emblemáticas para el diseño institucional electoral,
determinó que el INE sí era autoridad fiscalizadora. Y por lo tanto, todos esos entes que opusieron el secreto bancario tenían que abrirlo y darle la información al instituto para poder llevar a cabo de manera adecuada sus atribuciones constitucionales. Bueno, pues eso fue lo primero, porque ya después de eso, pues llegó toda la información y eso estuvo increíble, poder determinar a través de banderitas, unos pizarrones enormes, toda la ruta financiera que venía desde empresas extranjeras con pagos de utilidades a socios en Estados Unidos que entraban a otras empresas y de esas empresas a mexicanos y de mexicanos que se iban otra vez al extranjero y que regresaban en otra modalidad de recursos y terminaban en pagos de tarjeta American Express de 1 kilo de jamón, ¿no? Un cuartito de pechuga de pavo, 2 cocas, un templete para el candidato, la tintorería del candidato, ¿no? Una renta de equipo de sonido para tal, ¿no? El pago de aviones. Bueno, pues yo creo que los dueños de esa tarjeta siguen viajando de a gratis, ¿no? Porque tantas millas seguramente y tantos kilómetros que acumularon de esos pagos, ¿no? Porque eran unas cantidades impresionantes lo que se pagaba, pero el problema era el criterio de fungibilidad del dinero, ¿no? Es decir, yo puedo recibir un billete que viene del narcotráfico y lo meto en mi cartera, pero mi cartera tiene otros billetes iguales, ¿no? Entonces, cuando saco un billete para pagar alguna cosa, pues yo no sé si ese es el billete que vino del narcotráfico, si es el billete que me paga el tribunal, si es el billete que forma parte de mis recursos de intereses que me da el banco, o que me da, por ejemplo, si fuera yo senador, que me da el Senado para el pago de mis emolumentos y que ahí mismo me los deposita para poder llevar a cabo mi actividad legislativa con el que me da el voto, ¿no? Esa fungibilidad del dinero, pues hace evidente que no sea posible perseguir justamente el origen. Por eso es muy atractivo, de verdad, si yo pudiera después dedicarme a estos temas de la persecución de los dineros, eso sería de verdad increíble, ¿no? Y recuerden ustedes que por cada peso legal que entra a una campaña, hay 4 pesos ilegales. Así que bueno, pues me parece que ahí queda claro muy bien el espacio donde todavía podemos seguir profesionalizándonos, ¿no? En el tema, por ejemplo, de lo que platicábamos de la observación electoral, bajo el principio o el esquema o la figura de la integridad electoral, es decir, creo que podemos transitar de un sistema de nulidades a un sistema de integridad electoral, donde no solamente los actos estén regulados para anular elecciones, sino que los actos, a través de un estándar probatorio más flexible, podamos desactivar, digamos, los misiles que pretenden destruir la democracia o que la han intentado destruir a lo largo de muchos años. Entonces, conforme a estos nuevos conceptos de la integridad electoral, como sustituyendo el concepto del sistema de nulidades, el compliance electoral, que es la responsabilidad ética de los partidos políticos, y el tercero, que es digamos, los estándares probatorios diferenciados en cada una de las comisiones o de los actos o conductas irregulares, podría darnos lugar a restablecer de nueva cuenta los diques que pueden contener el desbordamiento del poder político, ¿no? En términos electorales. Pues hasta aquí dejaría yo mi participación. No sé si hubiera alguna duda o alguna inquietud sobre el recurso de apelación. Y bueno, creo que ya tiene un lugar preponderante, ¿no? Este medio de impugnación como aquel que se ha encargado digamos, de diseñar finalmente la institucionalidad electoral en México. ¿No? Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Que me da un enorme gusto verlos, agradecerles profundamente su participación. Ojalá tenga yo chance de seguirlos viendo en otros cursos, y si no, bueno, pues ya saben, ahí en las redes sociales, en mi correo electrónico. De verdad que me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Y pues les deseo que tengan una muy bonita noche y estoy seguro que nos veremos a la vuelta de la esquina. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, gracias, Saúl. doctor. Buenas noches. Gracias, Jesús. Buenas Gracias, Gracias, César. Sor. Buenas noches. Gracias, Ali. Buenas noches, Andrea. Gracias, Estefanía. Gustavo, gracias. Juanita, buenas noches. Gracias a todas y a todos.